En este video voy a explicar la diferencia que existe entre fuentes independientes y fuentes dependientes. Las fuentes independientes son las que hemos estado trabajando durante los videos anteriores. Entonces, las fuentes de voltaje de corriente alterna precisamente representan fuentes cuya amplitud y los parámetros generales de la onda no cambian. Es decir, la amplitud es constante. Es decir, la amplitud es un voltaje pico siempre fijo. Tenemos una frecuencia conocida que es constante. Y por supuesto tenemos una fase inicial que es constante. Entonces, una fuente de voltaje alterno o una fuente de voltaje alterno es constante, entonces es independiente, porque sin importar que esté o no conectada, los parámetros de la onda de voltaje no cambian. Entonces, eso es una fuente de voltaje independiente o una fuente de voltaje alterno independiente. Y esta corresponde, o este símbolo representa, una fuente de corriente alterna independiente, donde lo que tenemos acá es una fuente de corriente que tiene una amplitud constante, que es igual a un valor pico, una frecuencia angular constante, lo que quiere decir que el periodo y la frecuencia lineal también lo son, y una fase angular inicial también constante. Es decir, la corriente que sale de las terminales de una fuente de corriente se mantiene constante en todos sus parámetros, independientemente de lo que se conecte a ella o incluso si permanece aislada. Estas son consideraciones ideales, ¿no? La fuente de voltaje es algo que sí podemos ver en la práctica. Por ejemplo, la señal de voltaje que sale de un tomacorriente es una fuente de voltaje sinusoidal que tiene una amplitud aproximada de 169-170 voltios, lo que representa un valor RMS de 120 voltios, ¿no? Tiene una frecuencia aquí en el país de 60 Hz, en otras partes de 50 Hz. Eso representa que si trabajamos con 60 Hz, entonces tenemos una frecuencia angular de 377 radianes por segundo aproximadamente, un periodo más o menos de 16,67 milisegundos. Esos son, digamos, los parámetros de la onda. Ahora, la fase depende de las condiciones iniciales del circuito. Estas fuentes iniciales, como sabemos, se representan fasorialmente para un voltaje, entonces queremos decir, se representan como un valor que puede ser un valor RMS o puede ser un valor pico, depende de la aplicación. Entonces, si lo tomamos como un valor pico, esto viene acompañado de una fase inicial, vamos a llamar simplemente un θ sub b, indicando que es la fase del voltaje. Ahora, cuando hablamos de corriente fasorial, o una fuente de corriente fasorial representada con un valor pico y una fase inicial, también que la vamos a llamar θ sub i, para indicar que es la fase inicial de la corriente. Esas son fuentes independientes. Recuerden, independientes porque los parámetros de dichas señales, ya sea de voltaje o corriente, se van a mantener constantes independientemente de cómo estén conectadas a un circuito o incluso si están aisladas. En la realidad, las fuentes de corriente no existen porque no podemos encontrar en el mercado, ¿no es cierto? No podemos ir a una ferretería o a una tienda de artículos eléctricos y solicitar fuentes de corriente. Esto es una concepción netamente abstracta para llevarlo a un terreno ideal y poder modelar comportamientos, ¿no? Sí se puede hacer una fuente de corriente independiente dentro de ciertos rangos de operación, pero más que todo utilizando elementos electrónicos. Es decir, las fuentes de corriente independientes conceptualmente sirven para el análisis de circuitos, pero en la práctica no se encuentran de manera suelta, como si encuentra uno baterías, por ejemplo, transformadores. El secundario de un transformador es una fuente sinusoidal, ¿no? O el tomacorriente son fuentes sinusoidales de voltaje independiente. Fuentes de corriente independiente como tal no son fáciles de conseguir. Bueno, entonces, las fuentes dependientes. Vamos a ver ahora qué son las fuentes dependientes. Entonces, las fuentes dependientes, o también denominadas fuentes controladas, son esas cuyas parámetros los controla, o más bien la magnitud específicamente la controla, ya sea un voltaje o una corriente en alguna otra parte del circuito. Entonces, la representación de estas fuentes es un poco más compleja, ¿no? Porque tenemos dos tipos. Entonces, hay fuentes dependientes que son de voltaje y fuentes dependientes que son de corriente, ¿no? Vamos a ver entonces qué hace cada una de ellas. Existen unas simbologías especiales para indicar precisamente esta condición de dependencia.
Entonces, para una fuente controlada de voltaje, en este caso, este es el símbolo utilizado. Entonces, el símbolo es básicamente una forma de diamante, ¿no? Con una señal sinusoidal dibujada, lo que quiere decir que es una fuente de voltaje alterno. Sabemos por la forma de diamante que es dependiente, entonces simplemente se coloca el determinado valor, un elemento que se llama un elemento, una constante de control o elemento de control, que es el que genera el voltaje que está dado acá. Es decir, ese voltaje es producido, o su variación, la amplitud, varía en dependencia de algún otro parámetro en el circuito al que está conectada la fuente. Entonces, para las fuentes de corriente se utiliza el siguiente símbolo. En este caso también se trata de una forma de diamante, pero con una flecha indicando la dirección que se toma como referencia, ¿no? Pero también se trata de una fuente de corriente, por lo que se puede añadir aquí una señal sinusoidal, aunque no es común, ¿no? En este caso, aquí hablamos es de una constante que controla, entonces por ejemplo aquí, caso I, corriente. Bueno, esto es una forma de decirlo, ¿verdad? En este caso, este valor K, o sea, se refiere simplemente a un valor numérico, multiplicado por una corriente donde ese valor numérico KI es un valor que depende de algún parámetro, ya sea voltaje o corriente en otro punto del circuito. Entonces, esa es la representación de las fuentes dependientes, ¿no? Entonces, esa es la notación especial y es la que vamos a utilizar en los circuitos a analizar. Sin embargo, también puede ocurrir que las fuentes de voltaje, las fuentes dependientes, tanto de voltaje como de corriente, sean controladas en magnitud y en fase, ¿no? Es decir, que este valor KI pueda corresponder a un número complejo, el cual tiene, recordemos, magnitud y fase. Entonces vamos a ver un ejemplo de fuentes dependientes y de cómo se trabaja cuando las tenemos en un circuito. En este circuito, por ejemplo, tenemos dos partes importantes, ¿no? Tenemos la parte de la izquierda, que está constituida por una fuente de voltaje independiente de 120 voltios de magnitud y un ángulo de 0 grados. Tenemos dos impedancias que están en serie, que tienen un valor de, en este caso, 20 en ángulo de 30 y en este caso 15 en ángulo de 45, que es lo que ustedes están viendo acá. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el voltaje? La forma del voltaje aquí en esta impedancia de salida, que tiene magnitud de 10 ohmios con un ángulo de menos 25 grados. Es decir, esto se trata de una impedancia con predominio capacitivo. Estas dos de acá tienen predominio inductivo, ¿verdad? Entonces, noten que lo que tenemos aquí en el circuito de la derecha está compuesto por una fuente de corriente dependiente de corriente. Porque como vemos acá, el número que está indicado aquí depende de una corriente, ¿no? En este caso es la corriente que circula en esta rama. Entonces, primero que nada vamos a calcular, para hallar lo que estamos buscando, vamos a calcular entonces precisamente el valor de I1. Entonces, en primer lugar, calculemos y llamemos a la parte de la izquierda, ¿no? Llamemos Z1 a la impedancia que dan como resultado 20 en ángulo de 30 más 15 en ángulo de 45. Bueno, estas son las dos opciones que tenemos, ¿no? Es decir, como son dos impedancias en serie que están en este circuito, hay que sumarlas, pero por supuesto están en forma polar, y en forma polar no es fácil hacer la suma. Es más eficiente si convertimos esto a forma polar, ¿verdad? A forma rectangular, perdón. Entonces vamos a convertir esto en forma rectangular aplicando la siguiente fórmula. 20 factor de, en este caso, coseno de 30 grados más j seno de 30 grados más 15, abrimos paréntesis, coseno de 45 más j seno de 45. En este caso grados, ¿no? Listo. Y todo esto está en ohmios, ¿no? Voy a colocar obviamente las unidades al final. Bueno, entonces voy a hacerlo en calculadora porque pues hacerlo aquí a mano no vale la pena realmente. Bueno, entonces voy a tomar unos segundos para el resultado. Yo asumo que ustedes ya tienen un manejo de las operaciones con números complejos y entonces no tengo que mostrarles cómo se hace esto paso a paso. Entonces,
Vamos a ver en cuál va a ser el resultado. Entonces tenemos el resultado de la impedancia del circuito de la izquierda, nos va a dar 27.93 más J 20.61 ohmios, que también tiene una forma equivalente en polar, ¿no? O sea, la forma polar de esta impedancia es 34.71 con una fase de 36,42 grados. Estos son ohmios. Listo, entonces ya tenemos Z1. Bueno, entonces, como vimos nosotros cuando hicimos el análisis con ley de Ohm, la corriente entonces por este circuito, como esto es un circuito serie, simplemente es dividir, I1 va a ser la división entre el voltaje fasorial del circuito sobre la impedancia total, ¿no? Entonces aplicamos la ley de Ohm. I1 sería igual a el voltaje en la primera parte fasorial dividido entre el fasor de impedancia. Es decir, nosotros tenemos 120 voltios con un ángulo de fase de 0 grados dividido entre 34.71 en ángulo de menos 36.42 grados. Como esto es una corriente, esto se da en amperios. Bueno, entonces con la calculadora vamos a ver cuánto me da. El valor sería 120 dividido en 34,71 nos da, perdón, aquí cometí un error, aquí puse un menos, este menos no va todavía porque todavía no he hecho la operación, ¿no es cierto? Entonces primero había que corregir eso. Ok, listo. Entonces aquí 120 dividido entre 34,71, entonces nos da que la corriente en la primera parte es 3.46 aproximadamente, con un ángulo. Entonces recordemos que en esta forma al ángulo de arriba se le resta el de abajo, o sea, a 0 le resto 36, 0 menos 36,42 me da un resultado de 36,42, y esto está en amperios, y esa es la forma fasorial, la cual podemos llevarla al dominio del tiempo, ¿verdad? En el dominio del tiempo, esta corriente vendría a ser, si estoy hablando de que esto es una corriente pico, entonces sería 3,46 seno de omega, que no me han dicho cuánto es, o sea, lo dejo indicado porque aquí no se me ha dicho cuánto vale esa fase, ¿no? O sea, no se me ha dicho cuál es el valor de la frecuencia angular, menos 36,42 grados. Listo. Esto en amperios. Ok, entonces ya hicimos esa parte. Listo, una vez obtenido ese resultado, entonces ya me puedo venir a analizar qué ocurre acá. Entonces, ¿por qué era necesario hallar I1? Porque la corriente que fluye por acá, la corriente que fluye, como podemos ver por acá, es función de I1. Entonces, esta corriente va a ser 3 veces la corriente I1. Démonos cuenta de una cosa, aquí la señalización de BO es opuesta a como estaría indicado acá. Entonces, voy a utilizar otro color. Un color, puede ser este. Entonces, el color que yo voy a utilizar acá, entonces en este caso sería para indicar esta corriente. O sea, I1, la corriente producida por esta fuente dependiente va en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, entrando por este terminal y saliendo por acá. Es decir, el voltaje VO de referencia es opuesto al voltaje producido por el que está acá. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, veamos. Podríamos decirlo de esta manera. Aquí son amperios, se me borró. Bueno, entonces ahora sí. 3I1 en forma fasorial es simplemente multiplicar por 3 la amplitud de esta corriente. En este caso, 3 es un número real, ¿cierto? Real puro, no tiene fase, por lo tanto no afecta la fase acá. Si fuera un número complejo, se multiplicarían las amplitudes. Si la constante que acompaña a I1 fuera un número complejo, entonces se multiplicarían las amplitudes y se sumarían
algebraicamente las fases. Entonces aquí solamente tengo un valor que es 3, solamente me afecta la amplitud. Entonces, en la calculadora, 3 multiplicado por 3,46 nos da 10.38. Espero que esté bien, ¿no? A veces yo suelo cometer errores aquí. Coloco signos sin darme cuenta, ¿no? Entonces pido disculpas. Por favor, estén pendientes que esto sea lo que se busca, ¿no? Entonces, 3 y 1 sería 10,38 y la fase no es afectada. Es decir, el ángulo de referencia sigue siendo el mismo, 36,42 amperios. Listo. Como vimos acá, el circuito que tenemos, ¿no? La corriente viene en este sentido, entra por este lado y sale por este. Entonces recordemos, por ley de Ohm, el voltaje en una impedancia es el producto de dicha impedancia multiplicado por la corriente. Pero sin embargo, como aquí la polaridad es opuesta, entonces lo vamos a formular de la siguiente manera. Entonces, el voltaje de salida es opuesto, ¿cierto? A, en este caso, la Z de salida multiplicado por, en este caso, 3 y 1. Que es la corriente que atraviesa, cuyo resultado ya está aquí. Entonces simplemente reemplazamos los valores. Recordemos, Z0, ¿quién es? Z0 es 10 en ángulo de menos 25, entonces aquí tenemos el menos que está afuera, 10 en ángulo de menos 25, que estos son ohmios, multiplicado por 3 veces I1, que es 10,38, con un ángulo de menos 36,42. Esto nos va a dar en voltios porque es un voltaje. La combinación de ohmios y amperios nos da voltios. El resultado entonces es que el voltaje de salida, coloquemos aquí, va a ser la multiplicación de las dos amplitudes nos da 103.8 con una fase de menos 61,46 grados. Recordemos que cuando yo tengo que sumar algebraicamente dos valores negativos, el resultado es negativo y resulta de sumar numéricamente es la suma. 25 más 36,42 da 61,46. Se conserva el signo negativo cuando ambos elementos son negativos. Esto es un voltaje. Bueno, este menos que tenemos acá, ¿cómo influye? Este menos que se tiene aquí se puede tomar de dos maneras, ¿no? Un número negativo que antecede, o un signo negativo más bien, que antecede la magnitud de un fasor, es equivalente a quitar ese signo, vamos a quitar este signo de acá, e internamente hay dos opciones. Al ángulo que tengo, 61,46 grados, le puedo sumar o restar 180 grados. Esto me va a dar en voltios. Entonces, cualquiera de las dos opciones que se haga está bien. Es decir, ya sea que sume o que reste, el resultado va a ser idéntico, ¿no? Es decir, va a ser, si yo dibujo este fasor tiene una representación numérica, obviamente. Vamos a hacerlo de hecho así. No es necesario que ustedes en los ejercicios lo hagan, pero digamos para tener una idea de qué es lo que pasa gráficamente. Entonces, recordemos, tenemos nuestro plano cartesiano, ¿no? El plano complejo, el cual tiene sus 4 cuadrantes, donde el eje horizontal representa los números reales, el vertical los imaginarios, y entonces tenemos BO, ¿cierto? Lo que está dentro de paréntesis, vamos a darle otro color, lo que está dentro de paréntesis es un fasor que tiene una magnitud de 103,8 y un ángulo de menos 61,46, o sea, voy a hacerlo de manera aproximada, no exacta, ¿no? Entonces, al hacerlo de manera aproximada, digamos que de por acá, más o menos. Recuerden que esto no está hecho a escala, simplemente es para mostrar el evento. Entonces, esto sería un fasor con magnitud 103,8 con un ángulo negativo, es decir, que se cuenta desde el semieje positivo de los reales, y esto nos da los menos 61,46. Ese es el original, sin el menos que lo antecede, ¿no es cierto? Ok. Ahora, el menos que está aquí afuera se incorpora dentro del ángulo como una suma o resta de 180 grados. Ya sea que sume o que reste, lo que va a producir es, entonces voy a hacerlo más delgado,
lo que voy a generar, lo que voy a generar, ay Dios, perdonen que perdí ahora sí, ya. Entonces lo que voy a generar es un giro de este fasor, este número complejo representado por este vector, va a girar 180 grados, es decir, va a tener la misma magnitud, pero es equivalente a dar un giro, dar la vuelta, apuntar en sentido opuesto, con la misma magnitud. Vamos a cambiarle el color, un azul por ejemplo, y me va a dar entonces la misma magnitud. Estoy aquí calculando, ¿no? Entonces, si pierdo precisión, pues recuerden que esto no se trata de una precisión geométrica, sino más bien una forma de verlo. Entonces, esto aquí me va a dar los mismos 103,8 grados, pero entonces el ángulo es el resultado de dos posibles valores. Se puede tomar de dos maneras. Si a esto le resto 180, entonces yo estoy midiendo el ángulo total desde acá hasta acá, ¿verdad? Es decir, menos 61,46 menos 180. Voy a hacerlo en la calculadora que ustedes no están viendo en pantalla. Entonces, aquí está. Esta es la calculadora que estoy usando. Entonces, a esa cantidad le voy a restar 180 grados. Eso me da menos 241,46. Menos 241,46. Es decir, el ángulo medido aquí, menos 241,46 grados, ¿verdad? Porque ese sería el ángulo medido en este sentido, sentido negativo. O si hago la suma, es decir, al mismo valor, a los menos 61,46 grados, si le sumo 180, eso es equivalente a darle la vuelta, pero por el sentido opuesto, el sentido antihorario, lo cual me daría un ángulo de 118,54. Entonces, quiere decir, por este lado, entonces como vimos otra vez, 118,54. 118,54 grados. Estamos haciendo referencia, noten que hay dos formas de visualizar este vector. Cualquiera de las dos es válida porque representan al mismo fasor, ¿no? Entonces, puedo utilizar la forma positiva, 118,54 grados, o la negativa, que es 241,46 grados, porque ambos ángulos corresponden a la misma posición angular. Entonces, y esto está dado en voltios, ¿verdad? Listo. Entonces, cualquiera de las dos formas que tome es válida. Bueno, generalmente uno suele tomar la positiva, ¿no? Entonces, recordemos, como se trata de un fasor o de un vector que está en el segundo cuadrante, por allá en otro video yo explicaba que es preferible que vectores que queden en primero y segundo cuadrante tomen el rango de representación angular que va de 0 a 180 grados. Ahora, si el vector está en tercero o en cuarto cuadrante, entonces tomamos la representación que va desde 0 hasta menos 180, ¿verdad? En este caso, pues el menor ángulo, o sea, se trata de un vector en el segundo cuadrante, por lo tanto la mejor representación, voy a cambiar color, sería de un vector que en el dominio del tiempo tendría la siguiente forma: una amplitud de 103,8 seno de una frecuencia angular que no conozco, y en este caso un ángulo positivo de 118,54 grados. Estamos hablando de voltaje. Bueno, y así hemos entonces utilizado el principio de las fuentes dependientes, en este caso una fuente de corriente dependiente de corriente. Entonces, los convido para que hagan ejercicios. Los libros recomendados, el libro de William Haidt, dependiendo la edición, el capítulo que habla de análisis sinusoidal en estado permanente. Hay otros libros también que hablan simplemente de análisis de circuitos de corriente alterna, ¿no? Entonces, el recomendado sería el de William Haidt, que está disponible en biblioteca. Nos estaremos viendo en otra ocasión.